Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Les hago este pequeño video para enseñarles cómo probar sus circuitos de corriente directa. Aquí lo podemos trabajar, vamos a trabajarlo como circuito serie o circuitos paralelo. En esos circuitos lo único que necesitamos son resistencias y una fuente de alimentación. Entonces, para ubicar una fuente de alimentación, vamos a buscarlo como cel, que cargue. Me dice misceláneos. Aquí está. Podemos utilizar cualquiera de estas dos. Cell. Necesitamos las resistencias. Las buscamos como resistors. Aquí ya vienen diferentes configuraciones específicas. Hay una de diferente, para diferentes potencias. Este recuadro que ustedes ven, estos recuadros que ustedes ven, son para los modelos, para cuando queremos hacer placas fenólicas. Ahorita pues no lo necesitamos, entonces aquí en subcategoría vamos a buscar una genérica. Genérica device. Estas las podemos ir modificando su resistencia conforme lo queramos. Y es lo único que necesitamos para armar un circuito. Vamos a armar un circuito sencillo de 3 resistencias. ¿Sí? Aquí ustedes deben de recordar que la característica principal de un circuito serie es de que la corriente es la misma y el voltaje va a cambiar dependiendo de la intensidad de las resistencias. Entonces aquí vamos a comprobar ese principio. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiarle los valores. Vamos a poner que esta sea de 1 kilo, que esta la dejamos de 10 y esta vamos a ponerla de 5 kilos. Ya está. Ahí. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer, vamos a ponerle una fuente de alimentación. Vamos a ponerle 10 volts. Entonces recuerden que por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. Corriente es voltaje sobre resistencia. Sí, ahí tienen el famoso triángulo. Sí, para que obtengan voltajes, resistencias y corrientes. Entonces, la característica de un circuito de serie, una única corriente y los voltajes se van a distribuir por leyes de voltaje de Ohm, la ley de voltaje ley de voltaje de Kirchhoff, perdón, ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente que se genera aquí es la misma y el voltaje se divide. Las subidas de tensión son iguales a las caídas de tensión. Entonces, primero para medir la corriente, vamos a meternos aquí donde dice Virtual Instruments, aquí. Vamos a buscar un DC amperímetro. Y aquí y acá. Ahorita si nosotros lo queremos correr, no nos va a dar nada. Sí, ahí nos dice que no hay corriente. Pero recuerden que cuando trabajamos con multímetros, tenemos que cambiar la sensibilidad. Entonces, este también hay que ponerlo para que pueda medir miliamperes. Porque estamos dividiendo 10 entre 16.000. Entonces nos va a dar en el orden de milis. Ejecutamos y ahí ya nos está dando. Ustedes pueden hacer el cálculo en su hogar y les va a dar 0.63 miliamperes. Esa es la corriente que va a fluir. Podemos comprobar
vamos a comprobar que es exactamente la misma corriente, ¿no? En un en un en un circuito serie. Voy a ponerlo aquí y otro acá. Vamos a verificar. La corriente se mide en serie, el voltaje se mide en paralelo. Ahí está el milis y este el milis. Entonces lo corremos y aquí está, ¿sí? Aquí viene punto 63, punto 63, punto 63, ¿sí? Aquí, ¿por qué cambia el signo? Porque aquí es entrada, aquí estamos a la entrada de y aquí estamos a la salida, ¿sí? Entonces es lo único que representa. Muy bien, y ahí ya comprobamos la corriente. Si ustedes quieren medir voltaje, el voltaje se mide en paralelo. Aquí está. El voltaje se mide en paralelo, entonces buscamos ese voltímetro. Aquí está. Y aquí está. Así tal cual está la conexión. Ahí está. Esta es una conexión en paralelo. El voltaje se mide en paralelo. Ahí está. Simulamos. Ah, perdón, me hizo falta conectar este. Ahí está. Ahí tenemos .63 volts, 6.25 y 3.13. ¿Qué podemos notar? El voltaje va cambiando conforme la magnitud de las resistencias. La resistencia de mayor valor es la que consume mayor voltaje, ¿vale? El voltaje se mide en paralelo. Esta es la característica principal de los circuitos en serie. Vamos a hacer ahora un circuito en paralelo. Bien, aquí tenemos esta conexión ya en paralelo. Recuerden que la característica de los circuitos en paralelo es de que la entrada y la salida de todos los componentes son iguales, dejé las mismas resistencias y aquí vamos a comprobar las características de un circuito serie. La característica del circuito serie es de que el voltaje, perdón, esta es configuración paralelo. Esta es configuración paralelo y su característica o el comportamiento de voltaje y corriente es de que el voltaje es el mismo y la corriente se divide dependiendo de la intensidad de la resistencia. Entre más resistencia, menos corriente permite que fluya por el elemento. Aquí ya dejé, estos están en miliamperes. Ya este solo es para recordarles cómo se hace. También le podemos dar doble clic. Y aquí en donde dice display range o el rango que se va a mostrar, miliamperes, ¿vale? Característica, la corriente se mide en serie. Y aquí podemos identificar, en la primera rama nos dio de 10 miliamperes, 1 miliamperes y 2 miliamperes. ¿Sí? ¿Qué podemos o cómo se calcula la corriente? Corriente es voltaje sobre resistencia, 10 entre 1000, porque este es de 1 kilo ohm, como si fueran 1000 ohms, nos da 10 miliamperes, 10 entre 10, 1 miliamperes, porque estos son 10.000, y estos como si fueran 5000. ¿Sí? 10 volts entre 5000. Y ahí está el comportamiento de la corriente en un circuito paralelo. Vamos a ver. Bueno, antes.
Vamos a ver cómo se comportaría lo que es la corriente total del circuito. Si recuerden que las corrientes se suman en serie. Vamos a comprobar esta parte. Sí, si yo sumo 1 más, perdón, 10 más 1 más 2 me da 13 miliamperes. ¿Vale? Ahí podemos comprobar las leyes de corriente de Kirchhoff. Muy bien. Ahora sí vamos a medir el voltaje. El voltaje en paralelo es el mismo. Y vemos que las corrientes dependen de la intensidad de la resistencia de ese voltímetro. Vamos a girarlo para que quede así. Bueno, aquí el voltaje se mide en paralelo. Ah, volts. Bueno, vamos a ver. Y nos tiene que dar de 10 volts. Si mi fuente de alimentación es de 10 volts en paralelo, mantiene los 10 volts. Es un poquito lo que es el multicontacto, ¿no? ¿Sí? Y ahí aunque está al revés, pues ya pueden ver que todo nos da de 10 volts. ¿Vale? Este es un pequeño tutorial que pueden aplicar en electricidad y magnetismo para que simulen sus circuitos. Este programa es muy completo, inclusive pueden simular eh, microcontroladores, ¿vale? Espero les haya servido y seguimos en contacto.